diciembre. Y para analizar lo que fue el triunfo justamente de Javier Milei en esta segunda vuelta electoral ante el ministro de Economía Sergio Massa, representante del oficialismo, tomamos contacto a esta hora con Ignacio Lavaquí, académico de la Universidad Católica de Argentina, él es politólogo, a quien le damos la bienvenida en DNews y le agradecemos que esté en contacto hasta ahora con toda Latinoamérica. ¿Cómo está usted? Y muchas gracias por conectarse con nosotros. Hola, encantado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, bueno, y la primera consulta que quiero hacerle justamente tiene que ver con esta victoria de Javier Milei. ¿Cómo se explica? ¿Cuáles son las causas, las razones que llevó al electorado argentino a aceptar o a elegir esta propuesta que ante los ojos del resto de Latinoamérica puede resultar un tanto extrema por las posturas que ha anunciado Javier Milei, esto de los cambios tan drásticos en términos económicos, también en términos políticos, respecto al camino que pueda tomar la Argentina en los próximos meses? Bueno, yo creo que había una demanda de cambio que era bastante evidente en la Argentina y uno la puede detectar en varias cosas. Uno, en la sorpresa que fue el apoyo a Milei en las primarias del 13 de agosto, ¿no? Cuando nadie creía que podía alcanzar el 30% de los votos y ser el candidato más votado en las primarias. Segundo, cuando uno mira el grado de alternancia que ha habido en elecciones para gobernador provincial, hubo 22 este año, y en 8 de ellas hubo cambio de partido, ¿no? O sea, ganaron las fuerzas de oposición de distintos signos partidarios. Es un nivel récord de alternancia a nivel provincial, yo me animaría a decir, en los últimos 28 años, ¿sí? Y creo que para entender este resultado basta con mirar el índice de inflación. La inflación anual en la Argentina está en niveles que no se ven desde el año 1990 prácticamente, ¿sí? Desde nuestro último episodio hiperinflacionario. Un dato que me parece mucha gente pasa por alto es que en los últimos 45 años en América Latina no ha ganado ningún candidato del oficialismo, ¿sí? Cuando la inflación está por arriba del 40% en el mes de la elección y cuando la inflación mensual se acelera de cara al mes de la elección. Ni uno en 153 casos con la elección de ayer. Excluyo algunas elecciones como pueden ser las que ocurren en países que tienen gobiernos autocráticos, ¿no? Me refiero a Nicaragua y a Venezuela en los últimos 10 años. Pero si en 152 casos y 153 con el de ayer nunca había ocurrido, por algo es. Y justamente el candidato del oficialismo era el ministro de Economía, que agarró el cargo con una inflación de 2 dígitos altos, y que la va a entregar con 3 dígitos altos, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende eso. Digo, estamos en niveles de pobreza que no se ven hace mucho tiempo. Para los estándares que usa el INDEC, nuestro Instituto de Estadísticas, más del 40% durante el primer semestre de este año estaba en situación de pobreza. Si con la aceleración inflacionaria del segundo semestre, esa cifra probablemente se extienda al 45%. La economía está estancada desde el año 2011. Evidentemente, había cierto hartazgo latente y cierto cansancio con los partidos tradicionales. Entonces yo creo que eso explica el sorprendente triunfo de Milei de ayer, ¿no? No es tanto por sus propuestas. En las encuestas se ve que la gente no apoya tanto las propuestas de Milei. Lo que quería era un cambio, hacer un borrón y cuenta nueva respecto a la partidocracia tradicional. Sí, ¿se puede entender, Ignacio, entonces como un castigo a la política tradicional argentina, al peronismo, que es un partido o un movimiento histórico dentro de la Argentina? Sí, yo diría que sí. Hay que atender a un dato de la primera vuelta, ¿no? Sergio Massa fue el candidato más votado de la primera vuelta con un poquito menos del 37% de los votos. Entonces uno dice, bueno, el peronismo es muy fuerte, logró obtener el 37% de los votos y ser la fuerza más votada. Yo atendería a esto. Fue la peor elección histórica del peronismo en una elección presidencial y del peronismo unificado, porque en el año 2015 Daniel Scioli obtuvo 37,04%, ¿sí? Pero el peronismo estaba dividido justamente porque competía contra Massa y contra el gobernador de Córdoba de entonces, José Manuel de la Sota, que tenía una fuerza peronista alternativa. Pero esta vez, con el peronismo unificado, ¿sí? Tuvieron la peor elección de su historia. Entonces, yo creo que eso ya era otra de esas señales de hartazgo. Sumémosle los casos de corrupción que hemos visto en figuras de alto nivel en las últimas semanas dentro del oficialismo,
y creo que es bastante comprensible que la sociedad le haya dado la espalda. Yo creo que lo que hubiera sido llamativo es que Mas hubiera ganado la elección con una gestión tan pobre en materia económica. Ignacio, ¿cómo va a ser el tema de la gobernabilidad? Es un tema que también se ha discutido harto en Argentina respecto a lo que va a ocurrir a partir de cuando asuma Javier Milei y tenga que sacar adelante su proyecto político. No tiene mayoría en el Congreso, va a tener que llegar a acuerdo con fuerzas que no son afines a su sector político y también tampoco tiene ningún gobernador. En Argentina los gobernadores tienen bastante poder, bastante independencia en sus provincias. Tampoco no tiene ningún gobernador que sea afín a su sector político, a la Libertad Avanza. ¿Cómo va a ser el tema de la gobernabilidad de aquí en adelante? Pues yo creo que el tema de la gobernabilidad es la pregunta del millón, es una cuestión bastante compleja. Me parece que aquí hay tres alternativas, ¿no? Una primera alternativa es que Milei intente obtener mayorías ad hoc cada vez que envía un proyecto de ley al Congreso. Creo que eso es muy costoso tanto en términos de tiempo como de recursos, ¿sí? Es un poquito lo que se vio en el gobierno de Bolsonaro en Brasil durante los primeros 2 años hasta que Bolsonaro entró en un acuerdo con ese bloque de partidos pragmáticos conocidos como el Centrado. Esa alternativa a mí me parece que es realmente mala. Una segunda alternativa es que Milei intente gobernar en base a decretos de necesidad de urgencia, decretos legislativos sería el equivalente en otros países, y que apele a la herramienta de la consulta popular no vinculante, o sea, un plebiscito. Yo creo que esa es una alternativa sumamente riesgosa desde todo punto de vista, porque mismo los decretos de necesidad de urgencia tienen límites, no se pueden usar ni para temas tributarios, ni para temas penales, ni legislación de partidos políticos, ni legislación electoral. Y aparte son revisados por el Congreso. Si Milei tuviera una Cámara del Congreso, podría obtener la ratificación de un decreto legislativo, porque con una Cámara ya alcanza, pero no lo tiene. Y la consulta popular no vinculante, bueno, yo le diría, los plebiscitos son un arma de doble filo, ¿no? Creo que ustedes los chilenos lo conocen bien a eso. El presidente Boric, después del plebiscito del 4 de septiembre, se convirtió en lo que en Estados Unidos se denomina comúnmente como un pato rengo, ¿no? Y que es algo que es característico de los presidentes que están terminando el mandato, no de los que están iniciando. El presidente Lasso hizo un plebiscito a comienzo de este año para disimular una derrota electoral y le salió muy mal. Entonces, yo tendría cuidado con eso, y aparte, mismo la Constitución y la ley le ponen límites a qué temas pueden someterse a consulta popular no vinculante, y como bien dice su nombre, es no vinculante, no tiene efecto jurídico. Entonces, yo creo que eso es ir a un choque de poderes contra el Congreso, es la peor opción. Evidentemente, Milei va a usar los decretos de necesidad de urgencia, pero tiene que tener cierto cuidado en el uso que hace de eso. Y finalmente, yo creo que lo que más gobernabilidad le daría es el presidencialismo de coalición, es decir, que es la fórmula que usan los presidentes minoritarios en muchos otros países de América Latina, en Brasil, en Uruguay, en Chile mismo, que es sumar aliados, ampliar la base de sustentación en el Congreso y de esa manera tratar de tener un contingente legislativo que, si no le da la mayoría, por lo menos lo dote de un escudo legislativo, ¿no? Porque los presidentes que no tienen mínimamente 1/3 del Congreso o de una de las cámaras, en el caso de los bicamerales, consigo, son muy vulnerables a que cualquier evento los ponga a tiro de un juicio político o impeachment. Sí, se hace, claro, va a ser quizás la gran interrogante de lo que va a ocurrir justamente en el gobierno de Javier Milei, lo que usted señala respecto al tema de la gobernabilidad. Y otro tema también que ha resultado importante y que se ha destacado justamente en los últimos meses antes de la elección de ayer fue justamente el tema de las relaciones internacionales con el resto, por ejemplo, de los países latinoamericanos. Él ha señalado, por ejemplo, que no tiene ninguna intención de mantener una relación con Brasil, pero Brasil es uno de los socios económicos más importantes que tiene la Argentina, es parte importante del Mercosur. Y además con países que al parecer no tienen una afinidad ideológica con él. Por ejemplo, claramente el caso de Venezuela, ha tenido críticas también para el presidente Boric en Chile. ¿Cómo perfila usted la relación internacional que va a tener? ¿Cómo se va a posicionar Javier Milei dentro de América Latina? Bueno,
evidentemente no se va a llevar bien con los presidentes de izquierda, lo cual no quiere decir que rompa relaciones diplomáticas, o yo no esperaría eso. Si hace eso, la Argentina va a quedar muy aislada, ¿no? Porque en México gobierna la centroizquierda y probablemente va a seguir gobernando la centroizquierda. En Brasil está la izquierda aliada al centro también, y en Chile está la izquierda también aliada con el centro izquierda, ¿no? Entonces, y en Bolivia está la izquierda, y en Colombia también. A ver, yo creo que no vamos a ver una diplomacia presidencial de alto nivel, tal vez, pero eso no implica que no pueda seguir la diplomacia tradicional por vía de los ministerios de Relaciones Exteriores. O sea, lo problemático para mí sería que de pronto con los gobiernos que uno no tiene afinidad ideológica, la relación pase a nivel de encargado de negocios, es decir, retirar al embajador. Si es retirar al embajador de Venezuela, yo creo que eso ya ocurrió, lo vimos durante el gobierno de Macri. Si es retirar al embajador de Nicaragua, lo mismo, o de Cuba, creo que no tiene ningún tipo de incidencia. Ahora, ya hemos visto en el caso de Brasil, ¿no? Momentos de mucha, yo no sé si tensión, pero de frialdad en la relación, cuando coexistieron Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que prácticamente deben haber tenido un solo encuentro cara a cara y ni siquiera a solas. Entonces, yo diría que en ese caso lo que habrá frialdad, pero no necesariamente tiene que haber un descenso a relaciones a nivel de encargado de negocios o poner en riesgo el Mercosur, ¿no? Me parece que si Milei va por esa vía, primero se va a topar con la realidad, que es que la Argentina tiene como principal destino de exportaciones a Brasil. Va a haber una fuerte resistencia de parte de empresarios, por ejemplo el sector automotriz. Y me parece que también le va a costar pasar por el Congreso con eso, ¿no? Entonces, no lo veo. A mí me preocupa más la cuestión con China, ¿no? Países como la Argentina son países periféricos, ¿sí? Y que dependen mucho de China, que es un importante socio comercial. La Argentina no es un país que esté en condiciones de liderar una cruzada global a favor de la libertad y la democracia, ¿no? Me parece que sería un error hacer eso. No me parece mal que un gobierno quiera tal vez marcarle la cancha a gobiernos autoritarios en América Latina, como pueden ser el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No creo que Milei se preocupe mucho por las violaciones a derechos humanos en El Salvador por una cuestión de afinidad ideológica, pero digo, no me parece mal eso. Ahora hay que tener realismo en esto. Un país periférico que tiene muchos problemas económicos por resolver no se puede dar el lujo de estar confrontando con la segunda economía global, y que encima es uno de los principales clientes y destinos de exportaciones de soja, ¿no? De la Argentina, me estoy refiriendo a China. Y tampoco puede darse el lujo de poner en riesgo el principal destino de sus exportaciones. Así es, Ignacio, y quería consultarle ya para finalizar esta conversación sobre el futuro del peronismo, una de las fuerzas históricas de la Argentina. ¿Cómo queda después de esta derrota y qué es lo que se viene para sus principales líderes luego de cuando ya Javier Milei asuma como presidente de Argentina? Bueno, el peronismo yo creo que está acéfalo en este momento, ¿sí? No ha podido generar un liderazgo todavía alternativo al de Cristina, pero ya Cristina no es la figura de antes. O sea, Cristina Kirchner conserva mucho poder porque su protegido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue reelegido, porque buena parte del contingente legislativo del peronismo está integrado por gente que responde directamente al liderazgo de Cristina, pero hay que reconocer que el peronismo, primero, no tiene todavía alguien que haya tomado la posta que deja Cristina. Massa claramente no puede reclamar el liderazgo en el peronismo después de el desempeño de ayer, ¿no? Porque si uno hubiera visto una elección un poquito más pareja, Massa tenía una narrativa para decir, bueno, a pesar de todo, yo pude salvar las papas, ¿no? Digo, en condiciones muy adversas logré una buena elección. Yo no creo que la elección de ayer haya sido buena. Por apenas un punto se impuso Massa en la provincia de Buenos Aires, que es supuestamente el bastión del peronismo, y con muy malos resultados en el conurbano bonaerense, que es el baluarte del kirchnerismo. Entonces,
Massa no puede reclamar ese título, Cristina, tiene que hacerse cargo del desastre que fue la gestión de Alberto Fernández, que fue creación de ella. Entonces, queda en un estado, yo diría, de crisis, básicamente. ¿Y qué es una crisis? Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Entonces, eso le abre una oportunidad a Milei, que es tratar de cooptar ciertos apoyos en gobernadores peronistas que no sean afines al kirchnerismo. Pero de momento yo diría que queda acéfalo y posiblemente yo esperaría que haya algún grado de fragmentación, dada la ausencia de liderazgo. Evidentemente, este ha sido un mal año para el peronismo. Perdieron a nivel nacional frente a alguien que entró en política hace 2 años y perdieron una buena cantidad de gobernaciones a nivel provincial, incluso en distritos donde nunca habían perdido en 40 años de democracia, como Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, y San Luis. Entonces yo diría que están en una situación donde va a haber que revisar muchas cosas y habrá que esperar a que surja un nuevo liderazgo. Ignacio Lavaquí, académico de la Universidad Católica Argentina, politólogo, le agradecemos esta conversación con DNews para toda Latinoamérica, analizando lo que va a ser justamente este inicio de mandato de Javier Milei. Muchas gracias y que tenga muy buenos días. Muchas gracias.